Muy buenas tardes, estimada docente, magíster Jimena Torres, quien imparte la materia de Jurisprudencia Internacional y Constitucional del Ecuador sobre el proceso penal. El tema de mi trabajo es análisis de jurisprudencia del Ecuador sobre el proceso penal. Dando cumplimiento con los lineamientos planteados por la docente, pues que el video no puede extenderse por más de 5 minutos, entonces pasaré a hacer la exposición rápida de mi ensayo en el mismo que tengo como introducción, pues que en el caso de Villarruel, Merino y otros versus Ecuador, en este caso pues yo he elegido dentro del material didáctico que su autoridad ha impartido, pues he escogido este caso, esta sentencia que la emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual pues se evidenció graves vulneraciones al debido proceso en el sistema penal ecuatoriano. Esa sentencia marcó un precedente clave sobre la necesidad de fortalecer las garantías procesales, la independencia judicial y la protección de derechos humanos en nuestro país. En este ensayo se analizará el fondo de la sentencia, su repercusión para el quehacer jurídico en Ecuador, su aplicabilidad en el ámbito profesional, acompañado de doctrina y jurisprudencia. En el desarrollo, pues tenemos los antecedentes del caso, pues si bien sabemos, pues este caso se origina en el 2001, cuando la Contraloría General del Estado detecta ciertas irregularidades con unos repuestos que compró por parte de la Policía Nacional, en donde, en el 2002, pues como resultado se da que la Corte Nacional de Justicia Policial inició un proceso penal contra 14 oficiales, incluyendo a las 6 víctimas del caso por el delito de malversación de fondos. A pesar de que el dictamen del fiscal solo acusó a una de las víctimas, en este caso, pues la Corte Nacional de Justicia de la Policía ordenó la detención de todas ellas. Las víctimas eh, interpusieron recursos legales que fueron desestimados y algunos fueron condenados en primera instancia, aunque posteriormente fueron absueltas en apelaciones. Estas violaciones evidencian problemas estructurales en el sistema penal ecuatoriano, que ha presenciado dificultades para garantizar un debido proceso conforme a los estándares internacionales. Como punto número dos, tenemos en este caso pues un análisis sobre los derechos que fueron vulnerados en este caso. Como punto número uno tenemos el derecho a la libertad personal. Como Como punto número dos, la presunción de inocencia. El punto número tres, igualdad ante la ley. El punto número cuatro, garantías jurisdiccionales. Voy a hacer una breve descripción de todos estos puntos con la finalidad de no ocupar mucho tiempo en el video y poder dar cumplimiento. Como libertad personal tenemos la detención fue considerada ilegal y arbitraria, sin ningún control judicial adecuado. La presunción de inocencia, pues las decisiones de detención carecieron de motivación suficiente, afectando este principio fundamental establecido en la Constitución de la República del Ecuador. E igualdad ante la ley, pues se evidenció una falta de recursos efectivos para impugnar la legalidad de la privación de la libertad. Y como garantías jurisdiccionales, tenemos que se identificaron deficiencias en la independencia o imparcialidad del órgano jurisdiccional que conoció el caso. Bien, como análisis jurídico, pues tenemos eh, que el caso refleja deficiencias estructurales del sistema penal, se ignoró el principio de legalidad, no hubo control judicial efectivo y se afectó la presunción de inocencia en todo momento de esas 6 víctimas. Esas violaciones generaron sanciones sin un juicio justo, afectando gravemente los derechos de las víctimas, como lo había mencionado anteriormente, ¿no? En eso se basa prácticamente esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde reconoce los derechos vulnerados por estas personas. Como lo había mencionado, pues uno de ellos, el más importante, es la presunción de inocencia. Sin una prueba justa, estos ciudadanos fueron sentenciados por parte y sus derechos fueron vulnerados, ¿no? Por parte del Estado ecuatoriano.
También tenemos el control convencional. El control de convencionalidad desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a los jueces nacionales a verificar la conformidad de las normas internas con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, tenemos una jurisprudencia relacionada, pues obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos también emitió un fallo, también emitió una sentencia en contra de Ecuador, obviamente por violaciones similares, como es el caso de González y otros en el campo algodonero, que también detectan la importancia de proteger garantías procesales, derechos fundamentales en los procesos penales. Como siguiente punto tenemos las consecuencias sociales, jurídicas de las violaciones. Estas violaciones generan desconfianza social, impunidad y persecución. Para ello, se propone fortalecer la independencia judicial mediante mecanismos de selección y evaluación, objetos y transparencia, ¿no? Capacitar a operadores de justicia en derechos humanos y control de convencionalidad. Implementar controles judiciales efectivos sobre las detenciones preventivas, exigiendo motivación suficiente y una prueba fehaciente. Garantizar el acceso a recursos efectivos para impugnar decisiones arbitrarias. Promover una cultura de respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales dentro del sistema penal. Así también tenemos la aplicabilidad en el ámbito profesional, pues como abogado en libre ejercicio, el caso obliga a defender garantías procesales rigurosamente, promover el control de convencionalidad, asegurar conforme a normativa interna e internacional. Como conclusión, pues tenemos que en el caso Villarreal Merino exige reformas urgentes al sistema penal, refuerza la necesidad de proteger la libertad, presunción de inocencia y garantías judiciales. Los profesionales del derecho debemos lidiar este cambio ético y legal. Hasta aquí mi intervención, estimado docente. Espero haber cumplido con todo y cada uno de los parámetros solicitados por su autoridad. Con esto doy por finalizado mi trabajo de fin de